Buenas tardes muchachos. La idea de esta grabación es dejar un registro de los contenidos que desarrollamos el sábado pasado. Básicamente, un breve resumen de los conceptos de trabajo y energía. ¿De qué se trata esto? De poder describir un fenómeno bajo el concepto de sistema, donde esquemáticamente un sistema lo vamos a representar como una caja, donde las fronteras de esa caja van a estar en los límites de los elementos que componen el sistema. El sistema podría estar compuesto por un elemento, un cuerpo o un conjunto de elementos y de cuerpos. Podría ser un mecanismo que tenga varios elementos y todos esos ser parte del mismo sistema, o podría ser tan simple como un solo objeto, un cubo, una esfera. También podría ser un sistema. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de las interacciones que se desarrollen con el resto de los elementos que lo rodean. Por lo tanto, vamos a más tarde indicar cómo podemos nosotros determinar las fronteras de ese sistema. ¿Ya? Pero ese sistema va a tener ciertos niveles de energía. Nosotros vamos a tener tres tipos de energía. ¿Cuáles son esos? Un sistema puede estar en un nivel de energía o tener una cantidad de energía cinética, donde la energía cinética, representada como EC o, como lo hemos visto en la literatura, con la letra K, se representa como un medio por la masa por la rapidez al cuadrado. Es decir, si consideramos un sistema que tiene una masa constante, el parámetro que va a determinar la cantidad de energía cinética que tiene el sistema va a ser la rapidez. Es decir, la energía cinética depende de la rapidez con que se mueven los componentes del sistema que hayamos escogido. Otra energía que puede estar o puede un sistema tener es energía potencial, ya sea energía potencial gravitatoria o energía potencial elástica. La naturaleza de ellas es distinta, pero ambos tienen, digamos, una relación geométrica que va a determinar la cantidad de energía potencial. ¿Por qué energía potencial? Es una energía que tiene una capacidad de hacer trabajo, una capacidad de cambiar las características del movimiento. Es decir, una energía que está presente, pero tiene que darse alguna condición para que esa energía pueda desarrollar el trabajo. La energía potencial gravitatoria, M por G y por H, nuevamente, si consideramos que un sistema va a tener una cantidad de masa constante y la aceleración de gravedad la vamos a considerar un parámetro que no va a variar dentro de, digamos, de las distancias en las cuales va a recorrer los componentes del sistema, entonces la energía potencial gravitatoria solamente depende de la altura. Mientras que la energía potencial elástica tiene relación con un medio K y X al cuadrado, donde la precaución acá es de no confundir energía cinética con este parámetro que es la constante del resorte. De la constante del resorte. Mientras mayor, el resorte presenta mayor resistencia a cambiar de posición. Mientras menor, todo lo contrario. Las unidades de la energía cinética, de la energía potencial gravitatoria y de la energía potencial elástica es Joule. La unidad de la constante del resorte son Newton por metro. Aquí es importante tener presente la ley de Hooke, que indica que la fuerza de oposición de un resorte va a estar dada por menos Kx. K, constante del resorte, X, la distancia que va a estar comprimido o estirado el resorte respecto a su posición de equilibrio. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a tener un resorte donde el resorte, si no tiene ninguna interacción, va a tener un cierto largo que va a entregar cuál es su posición de equilibrio
su posición de reposo. Y lo que se comprima o lo que se estire, la distancia que se comprime o la distancia que se estire, va a ser esta cantidad X que me va a entregar la fuerza que va a resistir el resorte y por consiguiente va a entregar, en relación al cuadrado, la energía potencial elástica que este resorte va a tener. Otra forma de energía que un sistema puede contener es energía interna, pero esa energía nosotros no la vamos a describir de momento, pero sí debemos saber que un sistema puede estar compuesto por energía cinética, por energía potencial gravitatoria, por energía potencial elástica y energía interna. Si nosotros, además, consideramos que vamos a estar en presencia de fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas, aparece una descripción que es la energía mecánica, donde la energía mecánica va a corresponder a la energía cinética más la energía potencial, ya sea energía potencial gravitatoria o energía potencial elástica. Volvamos nuevamente al sistema. El sistema tiene una frontera que debemos determinar, quizás eso es lo más complejo. ¿Qué va a traspasar la frontera del sistema? Las interacciones con otros objetos que estén fuera del sistema. Y esas interacciones, ¿cómo las vamos a identificar? Van a corresponder a las fuerzas que se apliquen con cuerpos que están fuera del sistema. Si el sistema recibe una fuerza de un elemento externo a los que nosotros hemos definido como parte del sistema, entonces aquí hay una interacción con su exterior. Si el sistema a su vez ejerce una fuerza sobre un objeto que no es parte del sistema, entonces aquí nosotros tenemos una interacción desde el sistema hacia un elemento que está fuera. ¿Qué son estas interacciones? Fuerzas. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos un fenómeno, vamos a poder entender cuáles son los elementos que pertenecen al sistema o no, dependiendo de las interacciones que nosotros identifiquemos. Vamos a ir a un ejemplo más adelante. Cada una de estas fuerzas tiene la capacidad de hacer trabajo si se cumplen ciertas condiciones. ¿Qué condiciones se deben cumplir? Trabajo está compuesto por el producto escalar, fuerza, desplazamiento. O expresado en términos de las magnitudes, la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento y por el coseno del ángulo que se forma entre el vector de fuerza y el vector de desplazamiento. El trabajo es una cantidad escalar, tal como las cantidades de energía. Su unidad de medida, el Joule. Si se fija, la magnitud de la fuerza es una cantidad siempre positiva. La magnitud del desplazamiento es una cantidad siempre positiva. Por lo tanto, el signo del trabajo va a estar representado o va a estar descrito por el coseno del ángulo que forma el vector de fuerza con el vector de desplazamiento. Es decir, si el vector de fuerza y el vector de desplazamiento tienen componentes en la misma dirección, entonces este ángulo, esta cantidad, este factor va a ser positivo y por lo tanto el trabajo va a ser positivo. Si el vector de fuerza y el vector de desplazamiento tienen componentes en sentidos opuestos, entonces el coseno del ángulo va a ser una cantidad negativa y por lo tanto el trabajo una cantidad negativa. ¿Cómo interpretamos eso? Si el trabajo es positivo, entonces el sistema está adquiriendo energía. Hay una transferencia de energía a través del trabajo que me va a permitir que este sistema aumente su nivel de energía. Si el trabajo es negativo, lo que vamos a hacer es que este sistema va a ceder energía, lo va a entregar. Él va a quedar con un nivel de energía menor y esa energía va a ser traspasada a los elementos que están fuera de la frontera del sistema. Como por ejemplo, el trabajo realizado por las fuerzas de fricción. En ese caso nosotros vamos a tener siempre que este ángulo va a ser 180, porque el desplazamiento
y la fuerza de fricción van siempre en sentidos opuestos. Por lo tanto, esta cantidad, el coseno del ángulo, va a ser un valor de -1. El trabajo va a ser negativo. Por lo tanto, un sistema sometido a una fuerza de fricción siempre va a tender a disminuir su nivel de energía. ¿Qué es lo que nos queda como resumen? Hacer la descripción de conservación de energía incorporando todos estos conceptos que vamos a tener ahí. El sistema o las variaciones de energía del sistema van a estar dadas por la variación de energía cinética más la variación de energía potencial más la variación de energía interna. ¿Cómo varía la energía de un sistema, representado en su energía cinética, energía potencial, elástica o gravitatoria y energía interna? Va a cambiar o va a variar en función de si recibe energía o si pierde energía. ¿Cómo puede ganar o perder energía? A través de las formas de transferencia de energía. ¿Cuáles son las formas de transferencia de energía? La que nosotros estamos trabajando hasta el momento es el trabajo. El trabajo es una forma de transferencia de energía y que va a ocurrir cuando tengamos interacciones, es decir, haya fuerzas entre objetos que son parte del sistema con elementos que están fuera del sistema. Cada fuerza podría tener asociado un trabajo. Nos recuerde que no todas las fuerzas realizan trabajo. Por lo tanto, vamos a tener una transferencia de energía en forma de trabajo. Otra forma de transferencia de energía es transferencia de energía a través de la transferencia de calor. Otra forma de transferencia de energía es a través de la transferencia de energía en la materia. Otra forma de transferencia de energía es la transferencia de energía a través de ondas mecánicas. Otra forma de transferencia de energía es a través de radiación electromagnética. Y otra forma de energía es a través de la transferencia a partir de corrientes eléctricas. Nosotros de momento vamos a estudiar solamente transferencias de energía a través del trabajo. Por lo tanto, podríamos nosotros hacer esta descripción simplemente diciendo que la variación de energía de un sistema va a estar en función de cuál sea la transferencia de energía del trabajo que traspasa las fronteras del sistema. Y una última parte tiene relación con la característica de las fuerzas que interactúan. Nosotros vamos a tener fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Fuerzas conservativas deben cumplir una de estas dos condiciones, que en realidad son complementarias. Una fuerza conservativa es una fuerza que realiza un trabajo igual a 0 si el objeto tiene una trayectoria cerrada. En una trayectoria cerrada, el trabajo va a ser igual a 0 si las fuerzas que generan ese trabajo son fuerzas conservativas. O una segunda condición es que las fuerzas conservativas realizan el mismo trabajo entre un punto A y un punto B independiente de la trayectoria que siga. Es decir, desde el punto A al punto B, sin importar la trayectoria que siga el elemento que compone el sistema, el trabajo va a ser idéntico si la fuerza que realiza ese trabajo es una fuerza conservativa. ¿Cuál es la importancia de estas fuerzas conservativas? Que si nosotros estamos en presencia solamente de fuerzas conservativas, entonces la energía mecánica se conserva. Es decir, si solo tenemos fuerzas conservativas, entonces la variación de energía mecánica va a ser igual a 0. ¿Qué es lo que nos permite eso? Nos permite describir todos los fenómenos que cumplan con esta característica. Es decir, reducimos esta expresión general de conservación de la energía simplemente al estudio del comportamiento de la energía cinética y de la energía potencial
gravitatoria.